La cocina es aquello que guardamos en el corazón para toda la vida. Por eso hablar de cocinas es hablar de amor, de tradiciones, de familia, de semillas, de sabores y saberes. Y sobre todo, el espacio de compartir en familia, resignificar el valor de la palabra para aprender y enseñar, y poner en valor nuestras tradiciones al calor de los fogones y de los corazones. Realizaremos un viaje por el corregimiento de Tribunas, municipio de Pereira, en Colombia, para compartir saberes sobre nuestras cocinas tradicionales, la forma de preparar recetas con amor, de sembrar en armonía con la naturaleza y algunas técnicas culinarias para darle valor a nuestro patrimonio alimentario. Bienvenidos a Achicha Barí, que en lengua embera catío significa cerca del compañero hermano. Lugar de encuentro, lugar para compartir no solamente semillas. Aquí se comparten los saberes e historias que son el legado de una cultura campesina que se transmite de generación en generación. Achicha Barí es el conuco de crianza de semillas tradicionales, donde surge la vida y se conservan los tesoros de las tradiciones que expresan la identidad y el amor por este territorio. Don Guillermo Castaño, maestro invaluable, campesino como bien él mismo se denomina, hombre de mirada serena, de corazón noble, sabedor de historias y de saberes que vale la pena contar y compartir. Bueno, el nombre mío es Guillermo Castaño Arcila Martínez, y le pongo el Martínez no para reivindicar el Martínez de los señores colonizadores, sino porque hay un Guillermo Castaño Arcila que es aficionado a los toros, a la tauromaquia, y aparece en Facebook con crónicas sobre tauromaquia, y eso me caía como una patada a mí. Entonces por eso me puse el Martínez, para que fuera distinto. ¿Quién soy? Soy campesino de aquí, no, 120 pasos. Empieza la finca de mis antepasados, ahí empieza. Se llama La Carmencita. La Carmencita. Ahí llegó mi bisabuelo, que se llamaba Rafael Castaño, llegó en 1873 y le adjudicaron 46 hectáreas, que yo sostengo que él ocupó más de las 46 hectáreas, porque es desde el Otún hasta aquí, y ahí está sembrado un ciprés, que todo en la historia de la familia nosotros, ese ciprés lo sembró, primero me decía el abuelo, después me decía el bisabuelo, ese ciprés, ahí está. Entonces yo sostengo que él ocupó más allá de las 64 hectáreas, pero estuvo ahí. Desde entonces hemos sido rebeldes. Cuando ellos llegaron aquí, esos castaños, llegaron aquí, de ahí salieron los castaños Robledo, los castaños Mejías, los castaños Muñoz y nosotros. Bueno, los castaños Mejía y otros castaños de otro tipo que tuvieron una droguería Castaño y una clínica que se llamó la Clínica Pereira, porque los hijos los mandaron a educar muy bien. Y entonces esos eran pues en mejores condiciones. Nosotros éramos los Castaños Martínez, que éramos campesinos. Hemos sido campesinos siempre. Y entonces el abuelo Pompilio se enamoró de una peladita que pasaba en una yegua blanca, por ahí, pasaba hasta el Cedral. Porque los Martínez, ese señor Andrés Martínez, era el dueño del Cedral. Entonces, de dos conceptos totalmente contrarios, los castaños, liberales, librepensadores, medio insurgentes, masones, y los Martínez, conservadores, clericales. Entonces el Pompilio se enamora de esa muchacha, que pasaba en esa yegua blanca. Y un día le cayó al padre, Andrés Martínez, le cayó y le dijo, yo me quiero casar con su hija. Y dijo, no, usted, un liberal, casado con mi hija, ni se lo imagine, ¿no es cierto? Y entonces el Pompilio le dijo, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer, yo estoy dispuesto, yo la quiero mucho a ella. Y digo, bueno, yo tengo por allá un páramo que se llama el páramo de Chilí.
hoy en día entre el Quindío y el Tolima. A nosotros nos dejaron eso de herencia. Si usted se va para allá y hace finca, lo dejo casar con ella. Y entonces Pompilio se fue para allá, para el páramo de Chilí, hizo finca y bajó y dijo, tenga la bondad y cúmplame la palabra. Y entonces se casó con ella y se fueron para el páramo de Chilí, donde nació, bueno, mi padre nació aquí, pero en el páramo de Chilí sí nací yo, ahí sí nací yo. Y entonces, desde entonces somos campesinos de esta zona. Bueno, pues ese es Guillermo Castaño desde el 81, enseñé en la Universidad Tecnológica en las facultades de las ingenierías. No, después estuve una parte, cuando en esa época también empezamos a trabajar lo de la parte ambiental, pero también no concebíamos lo ambiental sin los derechos humanos. Y organizamos el primer comité nacional, yo creo que de derechos humanos, salió de aquí, de Risaralda. Bueno, entonces estamos en Achí Chavarí. Achí Chavarí es una voz en vera catía del Padre Pinto, para que no nos pongamos en el debate de en qué diccionario está, del Padre Pinto. Entonces el Padre Pinto dice que Achí Chavarí es el concepto de compañero, hermano, más o menos esa es la dimensión. Y Achí sí es la voz común de los catíos. Hay un pueblito en la costa que se llama Achí, precisamente porque Achí es aquí. Entonces Achí Chavarí es aquí cerca del compañero hermano, y así quisimos que se llamara porque aquí está la Suiza, hacia el lado de allá, hacia este lado de acá está la Florida, a mano derecha, en línea recta, está La Bella, está La Colonia, está El Rincón, está Vista Hermosa, está todo el territorio. Entonces quisimos llamarlo cerca de los compañeritos que hacían parte, históricamente han hecho parte de las escuelas campesinas de agroecología. Algunas todavía son, otras ya no son. Entonces por eso se llama Achí Chavarí. ¿Qué característica tiene este sitio? Este sitio para nosotros pues es muy importante, porque si ustedes pueden observar es el lomo, la divisoria de aguas entre la cuenca del Otún y la cuenca del Consota. Eso nos permite venir desde todo el frente de Boquilla y todo el frente de Salento, para poner en nombres de los de ahora, a todo el frente de Salento llega una cuchillita y usted se viene por esa cuchilla, que hoy en día la llaman Morro Azul, se viene y va saliendo por acá hasta que sale sin bajarse a ninguna parte. Usted puede llegar perfectamente hasta La Bella, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los conceptos nuestros, estoy hablando de nuestros más remotos antepasados, nosotros no necesitábamos hacer zigzag porque no teníamos bestias, no teníamos ningún inconveniente, sino que caminábamos sobre el filo de las cuchillas. Ahí el único referente que sí nos importaba mucho era porque una parte del caminar era durante la noche, y entonces las estrellas nos guiaban a nosotros. Hay una vieja canción que dice: caminito del indio que junta el valle con las estrellas. No sé si ustedes la han oído, pero esa era la esencia, ¿no? Era que íbamos viendo las estrellas, íbamos caminando y a un lado podíamos ver los valles, pero por donde nosotros caminábamos, esos eran los primeros caminos del indio. Entonces por aquí estuvo el primer camino del indio, que fue el camino de la sal, que fue un camino que articuló todo un proceso muy importante que se originaba prácticamente en lo que ahora llaman Búgala Real, pero que en esa época para el lado de acá era Búgala Grande y Andalucía, fundamentalmente Búgala Grande. Ahí empezaban los primeros salados. El primer salado que había ahí, grandotote, se llamaba Burilá. Y entonces de Burilá para acá viene el camino y llega a un segundo sitio donde estaba el otro salado muy importante que se llamaba Chagualá. Seguía el camino,
supuestamente hasta aquí. Ya mi hijo me está diciendo que han visto por ahí restos de un salado. Entonces el referente que tenemos aquí era Coinzá, Coinzá, y finalizaba ese camino a todo el frente de Consotá. Consotá, pues todos sabemos muy bien donde hoy en día está el salado de Consotá, ahí esa era la parte. Una parte seguía hasta Arabia y ahí había otro salado, y otra parte ya seguía pues más hacia el norte. Entonces ese fue el camino de la sal, el camino de la sal. Sobre ese camino de la sal, y esa es tesis de nosotros no vamos a creer que los españoles hicieron otro camino, sino sobre ese camino de la sal se organizó el Camino Real. Pero el Camino Real parte de, ya no desde ese sur, sino que va a partir desde más o menos, va a aparecer, el Camino Real va a aparecer entonces Santa Fe, Tocaima, Ibagué, Toche, donde hoy en día está Salento, que era Barcinales, Boquía, y por ahí se venía hasta acá, y esta es la zona donde hay las huellas más grandes de ese Camino Real. Entonces fue el Camino Real. Aquí, todo esto en esa época era parte entonces de, históricamente unos de nosotros sostienen que esta parte es el territorio de Condina, otros dicen que esta parte era una parte pues, que tenía el cacicazgo de Consotá. Nosotros damos por sentado y por cierto que sí, lo más seguro era el territorio de Consotá, y que seguía hacia el territorio de Tucurumbí. Tucurumbí para unos, Tucurumbí para otros, Tacurumbí para otros. La zona que puede corresponder hoy en día a una parte de Santa Rosa y de Chinchiná. Esa parte en los límites con el actual Dos Quebradas, esa parte era eso. Acordémonos que el concepto de Pachamama es exactamente ese. Pachamama es llamemos el escenario, el paisaje, donde se reúne tiempo y espacio. Pues Pachacue era el sitio concreto. Y aquí en este sitio donde estamos, cuando hicimos los primeros ejercicios para ubicar esa maloca que ustedes ven allí, que es una maloca ritual, trajimos compañeritos médicos tradicionales de algunas culturas, jaibaná de otras culturas, unos compañeros estuvieron, así hicimos algunos ejercicios para que situaran esa maloca, y esa maloca permite entonces ver los dos momentos fundamentales para nuestras culturas ancestrales que estaban aquí, y es el momento del Inti Raymi, que es el 21 de diciembre, donde ellos veían aparecer el sol, exactamente aquí al frente. Ustedes pues no ven el Nevado del Tolima, pero ven el sitio donde en la parte más allá está el Nevado del Tolima, directo aquí se ve. Y la historia que se señala y que señala, era señalada por campesinos viejos que narraban parte del cuento, entre ellas una campesina diosa, se llamaba, que vivía en la Suiza, y ella nos comentaba entonces qué era lo que pasaba. Entonces ella decía cómo el sol el 21 estaba allá y el sol se venía caminando, y que uno viendo la cordillera podía saber en qué mes, en qué mes estaba, ¿no es cierto? Y cuando llegaba el 21 de junio, que llegaba aquí al frente, que desgraciadamente no lo estamos viendo, ahí están las tetas de María. Las tetas de María son dos montecitos, y mi hijo, que por ahí está, allá está atrás, ha tomado fotografías de casi todos los, ahí era el Inti Raymi era ahí, y el Capa Rami era allá. Entonces el concepto del sitio también, Pachacue, nosotros pensamos que tiene que ver también con esa característica. Todo el frente aquí, todo el frente, están terracetas muy grandes que forzosamente creemos nosotros que eran para malocas de tipo ritual, pues no son malocas para vivienda, ¿no es cierto? Es muy probable, todavía no, esto apenas se está cambiando de nombre. El grupo que trabaja aquí, la escuela que trabaja aquí,
los compañeros han luchado y le han cambiado el nombre de Corozal por Pachacue, pero la propuesta es seguir construyendo todo lo que es la parte prehispánica del territorio. Mi hijo piensa que sacarlo el año entrante, un periódico que se llamaba El Ecólogo, y que era el primer periódico de ese tipo para la América Latina. No había otro. Y estuvo un pocorón de años pues circulando y lo mandábamos para todas partes. Y ir a Suiza, pues entonces fue siendo pues un sitio de albergue de ese pensamiento ambiental nuevo que entraba a echar frente al conservacionismo, frente al parquismo, porque también estaban pensando en sacar a todos los campesinos de los páramos, lo mismo que están planteando ahora, exactamente lo mismo, para entregárselos al turismo. Desde esa época están diciendo que los campesinos hay que sacarlos de los páramos. Y ahora, pues sí, ustedes conocen el aditamento para entregárselo a la megaminería, ¿no es cierto? Los páramos para la megaminería. Entonces esa es como un poco mi historia de ahí, de trabajar en la Universidad Tecnológica. Pasé a trabajar en lo que fue una experiencia muy valiosa. Esto era con la Javeriana y el Instituto Mayor Campesino de Buga, en lo que fue una especialización de sistemas, fundamentalmente agroecosistemas sostenibles, que se dio allá. Y orientamos a través del CLADE, del Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, orientamos los primeros cursos de agroecología que se hicieron en América Latina, donde estuvo Altieri, Jurjevich, todos ellos, y mujeres tan valiosas como Camila Montesinos, como Ana Primavesi, mujeres inmensas que estuvieron en ese proceso de los primeros cursos de agroecología. Yo fui el compañerito que orientó los cursos aquí en Colombia, y no eso. Después el MAELA, construimos el Movimiento Agroecológico Latinoamericano y el Caribe. Aquí tuvimos la presencia de una época de Noel Montenegro, allí está la compañera que estuvo en esa época de Asoproar, Asociación de Productores Agroecológicos de Risaralda, Asoproar se llamaba. Fundamos también el primer sitio de mercados agroecológicos, que se llamó, lo llaman ahora Cogollo, pero que en esa época era la CORA, la sede de la CORA, de la Corporación Regional Agroecológica. Ese sitio primero estuvo en la cooperativa La Esperanza del barrio Boston, porque la propuesta en ese momento es que los productos limpios los consumieran los barrios populares. Ese era el eje de la propuesta. Entonces, por eso, en el caso nuestro, en el caso de aquí de Pereira, era el barrio Boston y era en esa cooperativa. Y en el caso de Armenia, se llamaba la cooperativa Los Quindus, y era en un barrio que se llama todavía La Pavona. Entonces, ese fue el otro periodo de organizar mercados de productos limpios en barrios populares. Bueno, entonces estamos en un conuco de crianza. El conuco de crianza es parte de un proceso que tiene varias referencias. La referencia más vieja que podemos tener nosotros es la milpa. La milpa de los pueblos mesoamericanos, que consistía en una asociación de cultivos. Fundamentalmente era el maíz, era el frijol, eran los calabacines. En nosotros pues evolucionó hacia otros componentes agrícolas, pero los calabacines, y la milpa también estaba constituida por cantidad de herbáceas que se comían. No solo se comían los granos como el maíz, el frijol y el mismo calabacín, sino herbáceas, rastrojos, llamémoslos así, hierbas, que eran las que constituían una parte también primordial de la milpa.
La milpa evolucionó en nosotros. La milpa también es la expresión en lo seco del sistema productivo de los pueblos mesoamericanos y fundamentalmente los pueblos mexicanos, porque ahí mismo estaba también la chinampa. La diferencia con la chinampa es que era una milpa en el sentido de que eran los mismos productos, pero alrededor estaban los canalones por donde pasaba agua, y habían entonces también peces, pero también esos canalones servían para colocar en ellos parte de los desperdicios que tenían en los procesos locales, los procesos que ellos tenían. Entonces se iban haciendo lodos que se utilizaban para fertilizar la chinampa. Entonces la milpa es la chinampa seca, esta es la milpa. No, la otra es la chinampa, la milpa es seca, donde tenía entonces esa asociación de cultivos. Entonces, para que seamos claros, ese más o menos es el origen común de la chinampa y de la milpa. En nosotros, en los pueblos nuestros, esa milpa llegó en forma de rosa. La rosa fue la que reemplazó la milpa. Entonces, en toda finca tradicional campesina de nosotros había un espacio, se llamaba rosa porque se rozaba el rastrojo, y entonces se sembraba lo mismo. Se sembraba maíz, se sembraba frijol, en unos sitios se sembraba uyama y en otros, como en estos sitios, se sembraba pues lo que era la victoria o el bolo, que es la misma cosa porque lo uno es cuando está jovencito y lo otro es cuando ya está hecha, ¿no es cierto? Entonces eso es. La única diferencia podríamos decir que en nuestro caso no se utilizaron tantas hierbas comestibles como se utilizaban en los pueblos mesoamericanos y mexicanos en la milpa. La rosa. De la rosa, pasamos a esto que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un conuco de crianza. Un conuco de crianza donde hay varios componentes. Un primer componente es el que ustedes están viendo allá atrás. Atrás está el monte de nosotros. En la parte baja está la maloca, que para nosotros tiene un carácter ritual, es hecha para rituales. Entonces, ¿y por qué está ahí? Porque se ubicaron en el terreno del conuco, se ubicó el sitio donde fuera visible tanto la zona que corresponde al Inti Raymi y al Capa Raymi. El Inti Raymi es aquí a todo el frente, que están dos cordilleritas, dos montañitas que los campesinos la han llamado las Tetas de María, y el Capa Raymi aquí a todo el frente, donde está la parte de encima que se alcanza a ver del sitio donde en la parte más cordillerana va a estar el Nevado del Tolima. La milpa de los pueblos mesoamericanos, que consistía en una asociación de cultivos, fundamentalmente era el maíz, era el frijol, eran los calabacines. En nosotros pues evolucionó hacia otros componentes agrícolas, pero los calabacines, y la milpa también estaba constituida por cantidad de herbáceas que se comían. No solo se comían los granos como el maíz, el frijol y el mismo calabacín, sino herbáceas, rastrojos, llamémoslos así, hierbas que eran las que constituían una parte también primordial de la milpa. La milpa evolucionó en nosotros. La milpa también es la expresión en lo seco del sistema productivo de los pueblos mesoamericanos y fundamentalmente los pueblos mexicanos. Entonces, los componentes que estamos viendo aquí son el componente, llamémoslo de monte, el componente agrícola de cultivos, que podría ser la evolución de la rosa y la milpa,
¿no es cierto? Lo que estamos viendo aquí son sistemas de cultivos. El otro componente es el componente de crianza animal. En el primero están los curices o cuyes, que fueron parte de la alimentación andina. Tal vez es la fuente de proteína andina más valiosa era precisamente la del cuy, la del curí. Enseguida tenemos el aprisco, que nos permite tener leche y queso, y hacia la parte de abajo tenemos el gallinero, que con gallinitas criollas nos permite tener entonces los huevos y la carne de los pollos. Esto realmente, para que tengamos una idea general, no es mayor de 1 hectárea, no es mayor de 1 hectárea. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo esa experiencia que señalamos en un primer momento de la milpa, que evoluciona a la rosa campesina, y de la rosa campesina evoluciona a esto que estamos viendo y que llamamos nosotros conuco de crianza, conuco de crianza. El recuento es que ustedes pueden ver aquí cómo evolucionó o evoluciona para nosotros la milpa. La milpa para nosotros no es algo estático, sino todo lo contrario, es dinámico, porque nosotros creemos en la asociación de cultivos y creemos también en lo que es el hacer posible que los cultivos tengan esa dinámica, no solo de asociación, sino también de un ejercicio que tiene que ver mucho con la sucesión vegetal. Bueno, entonces lo que tenemos aquí como componentes de la milpa o el conuco de crianza es la uyama que ustedes todos la reconocen, y que aparte de ser muy sabrosa, también las flores de ella son comestibles. En este caso en México se comen las flores de la uyama. Allí volvemos a tener batata, y es bien valioso que veamos allá atrás, esas son lombrices. Ese es el lombricero, ahí tenemos las lombrices que nos producen el lombricompost, el sólido, y el lombricompost líquido para fertilizar. Nosotros no utilizamos fertilizantes de ningún tipo, sino que utilizamos el compostaje de las lombrices o el líquido, el lixiviado de las lombrices. Es el maíz. La flor masculina es la que está en la espiga. La flor femenina es la que está en las barbitas. Y un componente alimentario también que se usaba eran las barbitas del maíz para preparar cosas, pero también desde el punto de vista medicinal. Era para todos los procesos pues fundamentalmente de tipo renal, eran tratados con las barbas del maíz. Acordémonos que el maíz fue fundamentalmente para muchas culturas la base de su proceso alimentario, el maíz. Después los frijoles. Ahora muchos pueblos utilizaron el boniato, el camote, como parte de su riqueza alimentaria, Batatas de estas tenemos de las tres: hay batata morada, batata blanca y batata amarilla. Ustedes los jóvenes tal vez no las conocieron, pero deliciosas. Asadita en el rescoldo del fogón de leña, ahí se ponía a asar la batata, boniato o camote, cualquiera de los tres. De las culturas andinas son esos dos. Estos son los pseudocereales. Ese de allá, yo les pediría que, sobre todo ustedes, llevaran, ese es amaranto y este es quinoa. Esas son los que hicieron posible Tiahuanaco, y todas las culturas de los Andes se desarrollaron. El alimento fundamental era estos dos, más un frijolito que se llamaba tarbi. Pero eso es fundamental. Hablar de los alimentos andinos sin hablar de quinoa y sin hablar de amaranto es imposible, ¿no?
Véalo, ahí está. Ese es el que refresca el maíz. Esa plantica es el bisabuelo del maíz. Se llama Tripsacum. Si ustedes se fijan, tienen la flor masculina, que está en la parte más alta, y tiene las barbitas de las flores femeninas. Mírenlas ahí las ven. Y ya hay uno que tiene inclusive los granitos de maíz. El maíz de nosotros no tenía tusa. Para alimentar nuestras gallinitas tenemos el nacedero, quiebrabarrigo o madre de agua, que también lo utilizamos para alimentar los animales. Y allá atrás está la madre coca, la coca que es desde el punto de vista ritual. Aquí acabamos de sacar entonces un cultivo de frijoles que ya salió para la gente, y aquí donde estamos tuvimos el cultivo de maíz. Bueno, entonces esta es la otra, esta es la sidra nuestra. La sidra nuestra, tenemos que tocarla porque esta tiene tunitas, ¿sí? Tiene tunitas. La categoría de esta sidra, que sea pues de la descendiente de chayote. Chayote se llama en México, chayote. Entonces de esta se come en México, se come la sidra. Se comen estos arcillitos con los que se enreda ella, se comen. Y se come la raíz de ella, la raíz. Aquí no nos comemos sino la fruta, ¿no es cierto? Allá se come, en los alimentos mesoamericanos, se come también la raíz. La raíz es un tubérculo que se come. Nosotros proponemos, son los abonos verdes, estos abonos que provienen de los animales, ¿no es cierto? El lombricompost, las composteras son parte de la propuesta, no le mostramos las composteras, son parte de la propuesta de nosotros. Entonces son tierras que empiezan a volverse a enriquecer, ¿no es cierto? La tierra hay que sostenerla a través de esos sistemas de agricultura asociada, rotación de cultivos, o incorporarle entonces abonos verdes, como ya hemos dicho. Ahora nos vamos a quedar, por lo menos el hijo se nos queda, estamos aquí, y verán la alegría de él cuando llega gente de otras partes. Por eso es tan valioso que aquí encontremos lo que manejan desde el punto de vista culinario los compañeros mesoamericanos, de las culturas mesoamericanas y aztecas, lo que se maneja en las culturas de los Andes. Esa quinoa y ese amaranto es traído de 2.000 metros de altura, por encima de los 2.000 metros de altura hasta 3.000 metros, y ahí está, lo tenemos aquí. Entonces los pueblos andinos, y también estamos discutiendo si muchas de las plantas de nosotros son amazónicas solamente, o podemos encontrar una relación entre plantas alimentarias amazónicas y plantas del Pacífico, que la estamos encontrando. Por ejemplo, la malanga parece ser que tiene presencia en la Amazonía, pero también aquí está en las costas del Pacífico. Entonces, este conuco de crianza recoge también pues, los alimentos de esos pueblos, fundamentalmente para quienes, para que los campesinos que tienen escuelas campesinas de agroecología vengan por las semillas, vengan por los rizomas, vengan por los piecitos, ¿no es cierto?, y se los lleven para, ahí están los campesinos del Tolima, de Cuello, compañeros de Antioquia, de Támesis, los compañeros del Quindío, de Calarcá y de Córdoba, que están viniendo aquí a tenerlo. Entonces les agradezco muchísimo a ustedes que nos permitieron encontrarnos, pues entre nosotros, pero entre nosotros y espiritualmente con esos pueblos que nosotros queremos tener aquí. Entonces, muchas gracias a ustedes. Nos despedimos hoy con grandes enseñanzas que nos compartió el maestro Guillermo Castaño Arcila, para que las guardemos en el corazón para toda la vida. Los esperamos en el corregimiento de Tribunas, donde todos tenemos algo que aprender y enseñar, para que al calor de los fogones y de los corazones sigamos sembrando recetas con amor.